Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En Nesa Radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Libertad de expresión, un sendero a la paz. La libertad de expresión, reconocida como un derecho humano, cobra gran importancia en todo desarrollo social, pues su papel en el mismo se puede reflejar en la trascendencia que pueden tener los medios de comunicación solo en una sociedad verdaderamente democrática, pero sobre todo cuando se les reconoce como verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y no para restringirla. Es decir, para hablar de una libertad de expresión es necesario e indispensable que se pueda comprender y dar espacio a las más diversas informaciones y opiniones de quienes integramos una sociedad tan diversa. Hoy en día, uno de los conflictos más visibles a nivel mundial de nuestro país es el cuestionamiento sobre la existencia real del derecho a la libertad de expresión. La situación que vivimos quienes intentamos comunicar se ve señalada desde la más alta esfera de la estructura gubernamental, pues invita a la polarización social. Desde nuestra perspectiva, que además se encuentra pegada a los organismos internacionales de la defensa de los derechos humanos, consideramos que se hace imperante que para una verdadera y real libertad de expresión es necesaria la expresión de ideas en las que debe radicar principalmente en cómo la ciudadanía puede estar informada y cómo puede exigir a las autoridades una adecuada rendición de cuentas. Sin embargo, actualmente en el contexto mexicano existe un gran ambiente que imposibilita compartir posturas y que continúan impidiendo a nuestra sociedad acceder a una variada posibilidad de información, pues no debemos olvidar que el derecho a la libertad de expresión está protegida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, que señala: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión. Y por ello, estamos convencidas y convencidos que la libertad de expresión y la diversidad que ofrece esta posibilidad contribuye en mucha medida a la reconstrucción y construcción del tejido social, pues es también la comunicación consustancial a la persona humana y a la vida social. La vida social y sus diferentes factores y elementos que influyen en las relaciones entre quienes conformamos un conjunto social, no podemos deslindarnos de esa realidad de nuestra vida personal y social, pues es a través de la comunicación que podemos mantener lazos sociales, y sin ellas solo hay destrucciones de la misma. Sin dejar de lado que en el proceso de comunicación se alcanza la complejidad de importancia sin precedentes en todos los órdenes de nuestra vida, es decir, en la política, en la sociedad, en la economía, en la cultura, en la religión y en todas aquellas en las que nos encontremos en contacto con otros. Para hablar de la importancia de la libertad de expresión, tenemos a una gran defensora de los derechos humanos, la licenciada Rocío Román Fernández. Acompáñanos a caminar por senderos a la paz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos, radio escuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Gracias por estar nuevamente con nosotros en un programa más de Senderos a la Paz. Su amiga Verónica Andrade les saluda y hoy tenemos un súper programa especial que les va a agradar. Vamos a compartir muchas experiencias de esta radio comunitaria y bueno, el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema fundamental, la libertad de expresión, un sendero a la paz. Bien, quiero recordarles también que pueden escucharnos a través de nuestras páginas de internet en nesaradio.com y nesaradio.org.mx. Compartan, por favor, también a través de nuestra página de Facebook, pueden encontrarnos. Nos gustaría mucho que dejaran sus comentarios o sus sugerencias para que podamos enriquecer nuestras barra programática y los contenidos que esta radio les acerca cada día a través de FM. Y bueno, también les invitamos a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, que nos ayuden a compartir sus contenidos también y que comenten qué les parece cada uno de ellos. Bien, pues el día de hoy tenemos una súper gran invitada. La verdad es que es importante que reconozcamos todos los que formamos parte de esta familia de Nesa Radio, la gran labor que ha hecho una de las grandes emprendedoras y defensoras de los derechos humanos y sobre todo de la libertad de expresión. Hoy tenemos a la licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de que es maestra en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa por la Universidad Campesina e Indígena. Y además tienes varios diplomados, como en el Democratización familiar y Violencia de Género, en el Instituto Mora y la Universidad Autónoma del Estado de México, además de que encabeza este gran concepto radiofónico de Nesa Radio, es nuestra directora, además de que forma parte es integrante del Consejo Consultivo del Canal del Congreso. Sí, Consejo Consultivo Ciudadano. Ciudadano del Canal del Congreso. Y bueno, ella es ni nada más ni nada menos que Rocío Román Fernández, nuestra gran directora de Nesa Radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Vero. Bueno, recientemente acabo de terminar lo que es en el Consejo Ciudadano del Canal del Congreso. Y mira que me tocó prácticamente estar durante la pandemia, nada más entramos como un año y después el demás tiempo me tocó estar pues sin ir prácticamente al Senado, que es en donde nos reunimos, para también, junto con otros compañeros, principalmente son académicos, gente que se dedica y que tiene experiencia también en medios de comunicación, entre ellos pues más de radio, prensa y televisión, y para hacer las recomendaciones que tienen que ver con los contenidos precisamente en el Canal del Congreso. Entonces, recientemente terminé apenas mi periodo hace como una semana. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotras. Para quienes no la conozcan, ella es nuestra directora de esta gran radio comunitaria, Rocío Román. Y bien, mi querida Rocío, fíjate que la intención de que pudiéramos platicar el día de hoy en relación a este tema, la libertad de expresión, considerada como una parte, obviamente, como un derecho humano, pero nos gustaría saber cuál es, y que nuestros radioescuchas sobre todo puedan conocer la importancia que tiene los medios de comunicación, esa posibilidad de poder tener esa libertad de expresarnos a través de este medio con una responsabilidad social, y sobre todo cuál es el empuje que ha tenido esta radio comunitaria, y no solo la radio comunitaria de Nesa, sino las radios comunitarias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vero, por este espacio. Creo que es muy importante. Todavía estamos como en el marco de lo que fue el Día Mundial de la Radio, y ahorita pues ya también caminando hacia lo que es el Día Internacional de la Mujer. Y creo que los medios comunitarios, en específico pues las radios comunitarias a nivel mundial, también reconocidas desde la UNESCO como parte fundamental para estar informando, comunicando y haciendo comunidad. Eso es lo más importante también de hacer esta radio. Y yo también quiero anotar una parte muy importante ahorita que estás comentando, que tiene que ver con los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión, que tiene que ver que parte primero también, bueno, que es inalienable a los seres humanos, a nosotros, tanto hombres como mujeres, y que parte también de esta situación en materia individual. ¿Qué quiere decir?
que primero también nosotras, cualquier expresión humana de comunicación que tiene que ver con que escribas, con que estés al frente de un micrófono, al frente de una pantalla de televisión, que escribas, pues no solamente como periodista, ¿no? También hay libros, hay música, ¿no? Que tiene que ver con esta situación de expresarte. Entonces, es en ese primer lugar. Lo que haces como un ser humano de comunicarte, y después, de manera colectiva, cómo haces llegar ese mensaje. Entonces, el mensaje de manera colectiva regularmente se da a través, pues, de los medios de comunicación masiva o clásicos que conocíamos. Digo, nosotros nos toca, pues anteriormente, ¿no? Lo que era la influencia enorme que tenía la televisión, la radio, grandes grupos radiofónicos, grandes cadenas televisivas en nuestro país, concentradas totalmente en dos grandes grupos económicos muy fuertes. Uh-huh. Y ya después, pues ahí empezamos nosotros, específicamente en México, ya se tienen antecedentes como Radio Teocelo, por ejemplo, y Radio Guayacocotla, que son pues ya de los años 50 uh-huh. del siglo pasado. Pero pues nosotros llegamos a esta parte de exigir medios de comunicación propios para las comunidades ya de una manera pues más contundente en el año 2000. Nosotros, como en esa radio, uh-huh. empezamos en 1996, o sea que ya tiene pues algunos ayeres, ¿no? 25 años hicimos el año pasado, y el año pasado coincidió con los 100 años de la radio en México. Así es. Entonces, esta parte que te comentaba de este derecho y de cómo nos hemos organizado, pues principalmente tiene que ver con la historia de lo que ha sido la AMAR México. Existe una Asociación Mundial de Radios Comunitarias y nosotros en México, y también con CENCOS. Nosotros pertenecimos también por varios años a este Centro Nacional de Comunicación Social, que se encargaba también, a la fecha, pues de un gran activismo y protectores de derechos humanos, en específico la libertad de expresión. Bien. Incluso creo que el lema inicial de nuestra radio, sintonizando la libertad de expresión. No, el original, bueno, ese está fuerte. Nos decían, ¿cómo? Asaltando la frecuencia, transgrediendo los espacios. Decían, era muy contestataria, en el sentido de que nosotros esa frase la hicimos también como un reto de decir, nos decían, y creo que ya ha bajado el estigma, pero que esta radio, ¿para qué querían estos jóvenes una radio? Además nos llegaron a decir delincuentes y drogadictos. Entonces había ese estigma. Entonces nosotros, con ese reto de decir, bueno, de asaltar, porque decían que si llegabas a Nesa te asaltaban, te robaban y todo. Entonces nuestro lema fue ese, originalmente asaltando la frecuencia, transgrediendo los espacios. ¿Cómo saltó al otro lema? Al de sintonizando la libertad de expresión. Ajá. Bueno, pues fue con el paso de los años, y porque, bueno, ya estoy hablando de 1999, yo creo que con el de sintonizando la libertad de expresión más o menos empezamos ya hacia el año 2004-2005, que se dan las primeras permisos de radios comunitarias asociadas a MARC México, que fueron 11 permisos. Y nosotros, pues en esos entonces no tuvimos la oportunidad de entrar. ¿Por qué? Yo creo que es algo muy importante que la gente sepa. Para que tú ingreses un documento, un expediente a cualquiera de las instancias, porque a nosotros nos tocó primero la Secretaría de Comunicaciones uh-huh. y Transportes, después la COFETEL y ahora el IFT. O sea que han sido muchos años en lo que nosotros estuvimos haciendo los trámites. Entonces, pues hasta las dependencias cambiaron de nombre, así como pues cambiaron los sexenios presidenciales, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue más o menos 2004-2005, ya con esta situación que te comento, que se dio un fuerte movimiento para conseguir los primeros permisos para las radios asociadas a MAR México, que nosotros decíamos, pues es que nosotros seguimos esperando, 2005, 2008, 2009, 2010, hasta el 2010 volvimos a meter un expediente,
y entonces nosotros decidimos ya después cambiar nuestro lema, sintonizando la libertad de expresión, de que nosotros seguíamos, ya no estábamos al aire, pero estuvimos haciendo proyectos todavía como cápsulas, incluso en un reportaje sobre Ciudad Nezahualcóyotl. O sea, seguíamos haciendo, a final de cuentas, productos de comunicación, ¿no? Bien, esta parte interesante de cómo tuvieron que exigir esos derechos que incluso la ONU reconoce, la libertad de expresión y bueno, la posibilidad de que se puedan expresar, sobre todo a través de los medios de comunicación, como puede hacer una radio. Bien, mi querida Rocío, antes de continuar, quisiera recordarles a nuestros y nuestras radioescuchas que nosotros nos encontramos ubicados en la Cuarta Avenida esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl, desde el Centro de Cultura de Neza. Mi querida Rocío, sabes que vamos a tener que hacer un pequeño corte. Necesitamos dejar un corte de estación y bueno, regresamos en breve. No se vayan, estamos con el tema muy interesante el día de hoy, la libertad de expresión, un sendero a la paz. Bueno, en voz de nuestra directora de En Esa Radio, Rocío Román. Regresamos en breve. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En Esa Radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza. No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza. Otra vez iba a comprar algo y no podemos por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado. Escuchas En Esa Radio 97.3 FM. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Muchas gracias por continuar caminando aquí con nosotras en Senderos a la Paz. El día de hoy nos acompaña nuestra directora de la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, Rocío Román. Bien, nos estaba comentando y nos estaba recordando y haciendo una remembranza de cómo fueron los primeros orígenes y las primeras participaciones de esta radio comunitaria. Estamos convencidos que la participación, mi querida Rocío, ciudadana, de las personas que se organizan, ayuda y contribuye a la pacificación de sus entornos. ¿Cómo funcionó en aquellos ayeres y ahora en la actualidad? ¿Cómo ayuda o cómo puede formar parte de una forma de ayudar a pacificar nuestro entorno social, Rocío? Bueno, pues una pregunta excelente, Vero. Yo también quiero contextualizar un poco cómo estábamos en AMAR y qué otras radios participaban. Nosotros, por ejemplo, nacemos como una radio que quiere también dar a conocer la otra parte de Neza, porque nosotros solamente en la radio, en los medios de comunicación, que era principalmente la prensa, pues era la nota roja. O sea, muertos, así, ¿no? De asaltos y pues nos dimos a conocer mucho por los chavos banda. Y nosotros también incluso hicimos por ahí un primer trabajo sobre un reportaje de Ciudad Neza, y también los chavos banda como parte de esa cultura, de esas identidades del municipio, pero no las únicas. Entonces, porque solamente era eso lo que sacaban, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros viendo que había inclusive este Centro Regional de Cultura, que antes era Casa de Cultura, que estaban otros lugares independientes también promoviendo música, teatro, escritores, etcétera, etcétera, dijimos, pues es que nosotros también queremos que la gente sepa. No nos interesaba lo de afuera, o sea, lo que dijeran que ya estaba estigmatizado, ya ahí estaba, pero nos interesaba que la gente de aquí, de Neza, supiera toda esa variedad de expresiones, principalmente artísticas y culturales, a las cuales podían participar, acceder aquí en el municipio, porque tampoco las conocían.
Entonces, por eso empezamos con esta situación de hacer los trámites, de irnos insertando, incluso íbamos más a la Ciudad de México porque allá empezaba el movimiento fuerte con organizaciones, colectivos, te decía la Mar México, CENCOS, también ALER, que es un organismo a nivel internacional de América Latina, también estuvimos participando con ellos, y otras radios que estaban en la Mar, que yo creo que es importante también resaltar, pero surgieron a partir también de movimientos sociales que tiene que ver con muchos de ellos en defensa del territorio, ¿no? De que si el terreno, que si el agua, ¿no? Los manantiales, y nosotros pues también por ese otro derecho que tiene que ver con la cultura, ¿sí? Y nosotros tuvimos experiencias, yo creo que muy padres de esta situación que tú hablas de pacificar. Yo creo que desde el primer momento en que a nosotros nos permiten estar en un lugar, en una dependencia de gobierno, porque sí, nosotros esta es un centro regional que depende del gobierno del Estado de México, y que además nos dicen que dependemos del gobierno del Estado de México, y eso no es cierto, hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Esta radio pues es independiente, así como muchos otros grupos que vienen a ensayar en este Centro Regional de Cultura. La licenciada Susana Velasco tuvo la visión imagínate, estamos hablando de 1996, como estaba Ciudad Neza, prestaban espacios en este Centro Regional de Cultura para que vinieran a ensayar, que si estaban en una estudiantina, que si estaban en algún grupo de teatro. Entonces, aparte de que ellos tenían pues sus propios talleres, también prestaban espacio, ¿no? Los de danza prehispánica. Entonces, nosotros también así llegamos, y se nos prestó el espacio a través también de otro grupo de cultura que no quiero dejar de mencionar, los amigos, y además les mando saludos, yo creo que por ahí nos están escuchando, los amigos de Secos, los Saludos. Secos, ajá. Entonces, fue que nosotros estuvimos ya en este lugar. Y yo me recuerdo de uno de los programas que a mí sí me dejó más impactada. Teníamos un programa los sábados que se llamaba La Hora Gangsta Rap, donde, anteriormente esta colonia, además, la colonia Virgencita, se dio a conocer por esos años también, estoy hablando del año 2000, 2001, porque era muy violenta, ¿no? Era lo que nos decían, ¿no? Así, nosotros llegábamos, porque además llegábamos de otras colonias y no lo veíamos tanto, pero sí estuvo un poco fuerte las bandas de cholos también. O sea, si estuvimos hablando de las bandas de anteriormente, como eran más de rock, o sea, estaban con ese tipo de música. Después hubo un tiempo donde estaban los cholos, entonces ahí estaba más pesado el ambiente, pero pues nosotros, como formamos parte de ese ambiente, no lo notábamos mucho, pero sí hubo. Tuvimos la oportunidad, creo, de poder tener la oportunidad de que existiera ese programa, y que ese programa ayudó porque se unieron de ahí algunas bandas de cholos. Había algunos conflictos, digo, no así, sí eran conflictos fuertes, sobre todo cuando los papás los viven y cuando hay armas incluso, porque sí había esa situación pesada, y tuvimos la fortuna ahí de servir como ese enlace para que pudiese en la colonia disminuir la violencia. Ya a partir de que las bandas se encuentran también a través de algunos compañeros que trabajaban con jóvenes, porque bueno, aquí en esa radio pues llegaron a venir sociólogos que hacían estudios desde el Instituto Mexicano de la Juventud. Entonces hubo esa oportunidad, ¿no? También de servir como ese puente para poder pacificar y tener un programa de radio donde participaban alternadamente los chavos que tenían como un cierto rivales, ¿no? Entonces, si a lo mejor no se juntaban en un mismo momento, todos tenían como sus horarios intercalados, pero ya había ese acuerdo, y yo tengo se me viene a la memoria, me acuerdo mucho de Jonathan, era uno de los locutores, Cristian. Incluso ellos ayudaron también aquí, yo te decía,
la alfombra que tenemos todavía hasta esta fecha. Él, principalmente Jonathan, ayudó a ponerla. O sea, eran chavos que tú los veías muy rudos, a lo mejor en la calle, su forma de vestir y todo, pero colaboraron mucho también poniendo, así como decíamos, traíamos la silla, el banquito, pues conseguimos el pedazo de alfombra y nos pusimos a ponerlo con Jonathan, ¿no? De los rudos, de los cholos de aquí de la colonia Virgencitas. Bien, esto significa entonces, mi querida Rocío, que este tipo de actividades y en este caso la forma en la que expresaban y el espacio que tuvieron para poderse expresar se canalizó de una forma pues para ir disminuyendo la violencia que existía en su entorno y quizás hasta un ejemplo para otros de que podrían realizarse o podrían expresarse a través de estos medios, ¿no? Y esa es la parte interesante y importante que hay que reconocer en esa radio, que es una radio comunitaria cercana a la gente y que tiene fundamentalmente el objetivo de acercar las herramientas y los elementos necesarios para que podamos tener una sociedad mejor y pacífica sobre todo. Así es, fíjate que es algo también bien importante que hay que resaltar. Nosotros pues empezamos haciendo el proyecto, no lo hicimos así en papel, lo hicimos en la práctica, ¿no? Que queríamos conseguir el equipo, entramos a algunos proyectos para poder financiar. Nosotros ya en aquellos entonces sí pudimos adquirir un transmisor. También nos tocó algo muy importante, la huelga de 1999 de la UNAM. Uh-huh. Y fíjate que fuimos de la parte oriente, pues nosotros ya teníamos el transmisor. También esa ahorita tú que comentas esa válvula de escape, nosotros decimos nuestro espacio, nuestro lugar de escape era la radio. Claro. Ajá. Y entonces tuvimos la oportunidad de estar con los compañeros de CSH Oriente, de la FES Zaragoza. Antes eran ENEP, uh-huh. La ENEP Zaragoza y la ENEP Aragón, que ahora son facultades. Y pues la mayoría, algunos éramos ya egresados de la escuela, otros estaban estudiando. Entonces, esa forma de ir a las escuelas, de estar informando, creo que era muy, muy importante. Nunca tuvimos ninguna situación de violencia, ni que hayamos roto algo, ¿no? En las marchas, bueno, creo que no, pero a lo mejor si luego como nos seguían diciendo que éramos vándalos, es que ahorita me acordé de una anécdota de una de las marchas que fuimos, que después nos dijeron, también fue una situación que salió en todos los medios de comunicación. Estábamos protestando contra la ley Televisa y después están ahí cubriendo que alguien le rompió el saco a Diego Fernández de Ceballos. Uh-huh. Y nosotros estábamos bien lejos, pero después otros compañeros comentaron que habíamos sido los de Nesa, porque además tenemos fama, seguíamos teniendo fama de violentos, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, el trabajo que ha realizado esta radio comunitaria también ha contribuido justamente a quitar ese estigma que se tiene de esta comunidad de Nezahualcóyotl, que además habrá que se reconoce desde aquí, desde estos espacios, que son gente de lucha, gente que trabaja en beneficio de su comunidad, y que es algo importante que nos escuchan más allá de los alcances de Neza, y sobre todo por la internet, que somos un municipio, Nezahualcóyotl, de persona que trabaja, que se propone objetivos y que además somos muy solidarios y que logran, ¿no?, el trabajo solidario y que se fijan metas sociales. Creo que es una situación que es importante. Es poco de los municipios que yo conozco en el país que se forjó y se hizo gracias al trabajo de la gente, ¿no?, desde abajo, ¿no?, desde cargar o traer un ladrillo para poder poner una casa, hasta pavimentar cada persona de este municipio, el darle el mantenimiento y el cuidado al municipio que querían y que forjaron. Bien, mi querida Rocío, quiero recordarles que el día de hoy estamos con Rocío Román Fernández, es nuestra directora de Neza Radio 97.3 FM. Y antes de irme al corte de estación, quiero agradecer los mensajes que nos están llegando el día de hoy a nuestra página de Facebook. Muchas gracias a Miguel, Alfredo, a nuestro subdirector también, Federico Reyes, Ari Loyola,
y a Manuel Alejandro, que nos envía saludos y felicitaciones. Rocío te manda muchos saludos, felicitaciones. Y nos dicen, licenciada Rocío Román, gracias por defender siempre el derecho de la libertad de expresión. Octavio Valtierra, saludos amigos de Nesa Radio, muchos saludos también a Rocío Román. Jimmy Trejo también está por aquí, como siempre, y Salvador está el día de hoy con nosotros acompañándonos. El trabajo artístico, cultural, es una lucha ante las imposiciones de los contenidos banales y viciosos. También son frentes organizadas con posturas políticas en contra de la discriminación y clasismo. Es una de las cosas que señalaban a Nesa, y bueno, afortunadamente a través de la radio se ha logrado ir desarticulando esa imagen discriminatoria sobre todo, ¿no? Y bueno, muchas gracias por sus mensajes, por sus saludos, y por supuesto les regresamos los saludos. Bien, tenemos que irnos a un breve corte de estación. Recuerden que estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, pero antes de irnos les pido que nos acompañen a nuestra cápsula de hoy, Ciencia y Paz. Regresamos en breve. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Esta es la sección Ciencia y Paz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección donde estaremos contándote varios datos curiosos sobre el cerebro humano. Comencemos. ¿Sabías que la neurona es la unidad elemental de procesamiento y transmisión de la información en el sistema nervioso? Se supone que existen entre 100.000 millones y 1 billón de neuronas. 2 son los tipos fundamentales de células cerebrales: las neuronas, principales portadoras de información, y las células de la glía con misión auxiliar y de soporte. Se regeneran unas 1.400 neuronas diarias, según lo demostrado en varios estudios. Sin embargo, es cierto que a medida que envejecemos, la regeneración neuronal disminuye. Además, ¿conoces qué es la sinapsis? Este proceso en el que se lleva a cabo el impulso nervioso a través de las neuronas. Consiste en una descarga química que se traduce en una señal eléctrica que viaja a través de las redes neuronales de nuestro encéfalo a una velocidad increíble. A la sinapsis también la podríamos llamar como la comunicación entre una neurona y la célula receptora de la información nerviosa. Esta señal eléctrica, este impulso nervioso, es conducido por neurotransmisores, los cuales se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis. Entonces, podríamos definir que los neurotransmisores son como moléculas que caen al espacio sináptico y llegan a la célula receptora de la información. No se pierdan la próxima cápsula, donde vamos a estar hablando sobre los neurotransmisores. ¡Hasta pronto! Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Gracias por seguir con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz, en esta plática muy interesante de remembranzas, pero también dándole la importancia que tiene la labor que ha hecho en esa radio como una radio comunitaria, y sobre todo de la importancia que tiene en la defensa de la libertad de expresión, porque estamos convencidas y convencidos de que son parte de cómo podemos cruzar y caminar y transitar por Senderos a la Paz. Hoy en compañía de nuestra directora de esta gran radio comunitaria, Rocío Román. Mi querida Rocío, antes quisiera recordar que, bueno, tenemos un espacio que consideramos muy importante, que es parte de la labor que realizamos desde Nesa Radio, la de Alerta Hoy por Mí, que este es un espacio que les comentamos a nuestras y nuestros radioescuchas, que es un espacio social donde pretendemos tratar de reunir a las familias con la difusión de las fichas de las personas desaparecidas o extraviadas, una de las situaciones que aqueja mucho a México, y que es una pequeña contribución que desde Nesa Radio estamos haciendo a cada uno de los espacios radiofónicos, con la intención de que podamos contribuir a esta sociedad de Nezahualcóyotl. Bien, creo que tenemos el día de hoy una llamada que quisiéramos retomar, y que les agradecemos mucho que quieran interactuar con nosotros, porque es importante saber sus opiniones. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto?
Hola, buenas tardes. Hola, Miguel Trejo, Jimmy Trejo. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues igual, primero que nada, saludarlas, felicitarles por la entrevista de lujo y pues en primer lugar la felicitación a Rosy por haber tenido este sueño que a lo mejor un día veo muy lejos, pero que ya es realidad. Me imagino que con muchos sacrificios, pero precisamente yo quisiera saber un poquito de sacrificios. Mi pregunta es para Rosy. ¿Ella cuántas veces estuvo a punto de aventar la toalla y por qué? Es la pregunta que tengo para la invitada Rosy. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Jimmy. Pues fíjate que sí, hubo momentos en los cuales yo decía por ahí pues que no había ya colectivo. Fueron tantos años, fueron 14 años de tramitar y el permiso y 21 años en su conjunto de estar pues ya trabajando para que la radio fuera realidad. O sea, los trámites administrativos duraron 14 años, junto con el amparo. ¿Hubo un momento que te sentiste sola? Pues hubo momentos en que sí, porque ya todo el mundo empezó a hacer otras cosas, ¿no? Se fueron a trabajar, a estudiar, a tener sus hijos, sus hijas, etcétera. Bueno, también yo tuve que ir a estudiar, a saber mi familia, etcétera, etcétera. Pero yo continué con la firme idea de que tuviéramos la radio, ¿no? Porque además, como lo dijimos al principio, como un derecho humano de comunicación, claro, aunque no estaban reconocidas las radios comunitarias ni indígenas en este país, nosotros somos, junto con otras organizaciones, organismos, inclusive hasta internacionales, porque además los ojos voltearon a ver a México, ¿no? Nosotros teníamos una ley de 1960, donde además solamente, como decíamos, pues estaba acaparado por algunos grupos, ¿no? Radiofónicos y televisivos. Entonces fue una lucha enorme, porque aparte la Cámara de Diputados estaban lo que llamaban las telebancadas, o sea, ¿qué quiere decir? Que tenían pues diputados y senadores afines a las televisoras, y lo que implica ese recurso económico enorme que se manejan desde los medios comerciales, ¿no? Entonces sí, la verdad es que yo de repente decía, ay, ya sobre todo cuando ya no quiero estar, sobre todo cuando me daban o íbamos a ver el expediente, pues otra vez, ¿no? Te niegan otra vez el permiso. Nos negaron desde el hacer el estudio técnico, por ejemplo, y eso sí hay algo que comentarlo, porque en el 2004-2005, Jimmy, que se hicieron los trámites. Sí, me imagino tanto sacrificio que has pasado en muchos años, mucho tiempo, pero como te digo, pues el sueño se hizo realidad, y felicidades, porque de alguna forma fuiste la que siempre estuvo ahí, sacando a los demás, y de verdad, muchas felicidades, Rosy, pues adelante. Muchísimas. Y pues vamos a echarle ganas todos, ¿vale? Sí, muchísimas gracias, Jimmy. Gracias, Jimmy, te agradecemos tu participación. Gracias por tomar la llamada, y acá seguimos escuchando esta gran entrevista de lujo. Gracias, hasta luego, chao. Gracias, bye. Pues sí, parte de esta gran lucha que emprendiste tú, que encabezaste, que además, déjame decirles, amigas y amigos, que pues, estamos hablando de hace pues ya casi 3 décadas, que fue parte de este movimiento, y que además no era también en aquella entonces, no era tan sencillo que una mujer incursionara en este tipo de defensa de derechos humanos. Y eso es algo también que hay que reconocer en Rocío, porque fue de las primeras mujeres defensoras, pues yo creo que me atrevo a decirlo, en este país, de las radios comunitarias, de que se abrieran estos espacios, no solo para los chicos jóvenes, que como en este caso en esa empezó a surgir a través de este movimiento que tú realizaste, y que, como dice Jimmy, ahora ya es una realidad, pero surgieron muchas otras cosas ahí, mi querida Rocío. Coméntanos alguna anécdota, alguna vivencia que hayas tenido, que hayas dicho, este es un camino para poder expresarnos, para poder defenderlo, y cómo realizaste, cómo lo conjugaste con esa defensa. Bueno, mira, nosotros, te decía, bueno, estos años ahorita que me dice Jimmy, ¿no? De qué fue, que si ya quería yo tirar la toalla. Bueno, en algunos momentos, como decía, me llegué a sentir así como que sola, porque querías como que tener más gente ahí del colectivo, vaya, de los que a lo mejor iniciamos y de los que después continuamos, pero muchos de ellos ya no estuvieron.
afortunadamente hubo siempre la comunidad artística cultural, que yo les reconozco porque ellos siempre estuvieron, si había una entrevista, aunque no tuviéramos FM, después cuando empezamos a hacer radio por internet, ellos estaban en la disposición, ellas y ellos, porque tenemos también muchas mujeres que han incursionado ya también a partir de unos años para acá, mujeres artistas, escritoras, ¿no? Hay varias escritoras y pintoras. Entonces, gracias a ellos también de que vamos a grabar unas cápsulas, hasta poner voz, algunas asociaciones civiles hasta darnos las cartas para volver a integrar otra vez los expedientes. Creo que también eso fue lo que también más me motivó. O sea, más que el tener un colectivo, porque además el colectivo ya no funcionó, ya no estábamos como colectivo, fue ya la necesidad de la propia comunidad artístico-cultural, los mercados, porque nosotros ya habíamos, pasamos de ser pues esa radio que principalmente inició para promover la cultura, ya estábamos pues en movimientos sociales, donde además era ir a cubrir actividades o festivales, donde tú sabes, Vero, que también la música, o sea, la música no nada más era así cualquier no es, toda la música tiene un contenido y tiene un porqué y hacia dónde va. Entonces, obviamente que ya había ahí cantautores, ¿no? De protesta, sí, de propuesta, en específico de movimientos ya sociales que nosotros cubríamos. Entonces, toda esa dinámica que nos tocó vivir desde finales de los 90, final de siglo, 1996 al año 2000, 2004, luego la reforma constitucional ya que se da hasta apenas 2013, 2014, donde la ley reglamentaria también nos tuvimos que amparar porque nosotros seguíamos sin permisos. A mí me tocó, pues somos parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR México, donde además he aprendido muchísimo. He conocido a mujeres maravillosas, creo que también esa parte hay que decirla. La AMAR inicialmente también tiene mujeres que son las que encabezan estos movimientos por la libertad de expresión, ¿no? Y de ahí después las que estábamos en radios comunitarias éramos menos mujeres. Ahí sí, si te hablo ahorita que hay 62 colectivos, solamente hay 8 mujeres directoras. Y eso ya crecimos de aquellos años para acá, porque antes solamente éramos 3. Mi querida Rocío, hace rato platicábamos fuera del aire del significado que tuvo un festival por ahí. Coméntanos. Sí. Eso fue en el año 2002, ante esta avalancha de desprestigio que se hizo en contra de las radios comunitarias e indígenas. Se organizó un festival en el Museo de Culturas Populares. Entonces, pues nosotros ahí otra vez, NESA presente, nos ofrecieron, porque nosotros dábamos a conocer lo que estábamos organizando y ya habíamos dicho que íbamos a sacar una señal alterna, les decíamos una señal alternativa, quiere decir sin permiso de la autoridad, desde el museo, imagínate, desde el Museo de las Culturas Populares. Entonces, ante eso, la autoridad ahí también, en aquellos entonces la directora del IMER, de la XCQK, la Radio Ciudadana, ofreció lo que fue esa frecuencia para que se sacara la señal desde ahí. Nosotros dijimos que sí, pero también la sacamos una señal libre, les decimos, con equipo prestado de NESA Radio, sí, a través de, me parece que nosotros estuvimos en tres frecuencias diferentes, no me acuerdo si fue en la 104.5, donde desde el Museo de Culturas Populares, con nuestro equipo transmisor, salimos allá al mismo tiempo transmitiendo el festival. Pero además en el festival, por lo menos fuimos unos 30 compañeros, compañeras, y hicimos pues hay un performance también de protesta un poco, sí, no un poco, fue protesta, fue decir aquí estamos presentes los de NESA, y hubo un personaje que se construyó, que además tiene nombre, se llama Super Chemo, que tenía su playera de la radio, su máscara de luchador, su capa, y nosotros hizo un recorrido por todos los espacios que había allá del Museo de Culturas Populares en Coyoacán, imagínate. Entonces,
nosotros ese performance, pues haciendo otra vez esas parodias, protestando porque la CIR nuevamente pues estigmatizando a los jóvenes de Nesa, ¿no? Seguíamos siendo pues drogadictos. Uh-huh. Y por eso el personaje Super Chemo, pues ustedes saben, bueno, la gente también, era como la droga de nosotros los pobres, ¿no? Por así decirlo, el Resistol 5000, el Chemo. Uh-huh. Entonces, este personaje fue el que fue a presentarse allá, ¿sí? Como esa contraparte de decir, bueno, soy Super Chemo, ¿no? Pero hay una propuesta de jóvenes, eso es un estar aquí, hay eso, pero hay muchas otras cosas más, claro, ¿no? Y entonces, porque siempre fue esa estigmatización, ese pobres, esos marginados, esos, o sea, ¿cómo van a saber hacer radio? ¿Qué van a hacer? Entonces, eso a mí me recordó en estos días, porque pues te estoy diciendo que teníamos que 20, 21, 22 años la mayoría, uh-huh. Y o sea, imagínate 30 jóvenes ahí en el Museo de Culturas Populares, donde estuvimos pues ahí con nuestras consignas, principalmente en que tenemos derecho a la libertad de expresión, en que estábamos buscando los medios de comunicación, en que los necesitábamos, en que también somos cultura, en que también hay mujeres, en que también pues ya dábamos talleres de radio. Mira, imagínate, ya habíamos sido invitados anteriormente, hubo el Museo Móvil Museo Papalote que conocemos, el Museo Papalote del Niño, en los años 98, 99 por ahí, estuvo en Ciudad Neza y nosotros fuimos invitados a dar talleres de radio para niños y niñas ahí en el museo que se instaló aquí en la Exconazú. Itinerante, ¿no? Ajá, era el itinerante, bueno, en aquellos entonces se llamaba Móvil, Museo Móvil, Papalote Móvil, Museo del Niño. Entonces nosotros empezamos a hacer, fíjate, toda esa capacitación. Teníamos hicimos hasta nuestro manualito de capacitación, como una necesidad también de nosotros, porque aunque algunos éramos egresados de la carrera de comunicación, la escuela no nos dio todo lo que aprendimos haciendo aquí en la radio, sí, ¿no? Claro. No tan solo los que estudiamos comunicación, hemos tenido compañeras que son odontólogas, psicólogas, de todas las carreras, médicos. Ahorita por ahí hay chicos que están estudiando medicina y están por acá en la radio, porque creo que la radio comunitaria, las radios comunitarias, no nada más en esa radio, asociadas principalmente a la MARC, porque hay más organismos de radios, respondemos a una necesidad de nuestras comunidades, ¿no? O sea, a nivel nacional tú puedes estar con tu radio a nivel nacional, pero no te apela, no te responde a ti, ¿no? O sea, además nosotros también tenemos que ser una respuesta inmediata a nuestra comunidad ante problemas específicos y ante contingencias también. Sí, claro. ¿No? Entonces, porque ahí de manera inmediata tú prendes la radio, la FM, y puedes al mismo tiempo estar dando la información de lo que está pasando. Por eso era muy importante, o es muy importante la radio, porque un medio impreso, pues en lo que lo haces y tardas en distribuirlo, pues bueno, ya se te pasó. Sí sirve para otras cosas, pero no para lo que nosotros estábamos planteando, como estas situaciones de emergencia y de ayuda a la comunidad. Ahorita, como hace rato que mencionabas lo de Alerta Hoy por Mí, uh-huh. Si bien estamos usando el Facebook, también estaría muy bien que la gente, a través de la radio, diéramos respuesta inmediata para la búsqueda, ¿no? Junto con, y más bien coordinados con las autoridades. Así, sí, es la coordinación y es el puente, ¿no? Uh-huh. Es parte del derecho también de la expresión, en que podamos tener esos medios de comunicación como un medio y un puente con las autoridades para exigirle a las autoridades así también rendición de cuentas y exigirle aquellas cosas que se requieren en esto, como por ejemplo en esos casos que tú comentas, ¿no? Donde hay desastres, donde debe de haber respuesta inmediata de la comunidad en conjunto con el de las autoridades. Es una situación que a veces no visualizamos. Lo importante que puede ser un medio de comunicación como este, que está cercano a la gente y que tiene el objetivo justamente de responder a las necesidades sociales más cercanas de nuestro entorno.
Incluso, déjenme comentarles, queridas y queridos radioescuchas, que las radios comunitarias, y bueno, no es la excepción en este caso en esa radio, con esa visión justamente de poder tener espacios de promoción de cultura de paz. Y creo que la programación que tiene en esa radio justamente tiene de forma acertada espacios para todos los gustos, pero con esa característica fundamental de que promuevan la posibilidad de la reconstrucción del tejido social y que también ayuden a construir tejido social a través de esas actividades y de esta posibilidad que tenemos de comunicar. ¿Qué importancia crees tú, Rocío, que tienen las radios comunitarias en la actualidad, hablando en particular de nuestra radio comunitaria, en esa radio, para poder contribuir a la reconstrucción? Has dado ejemplos muy claros de cómo hace algunos años esas bandas donde estaban en conflicto lograron encontrar un espacio a través de la libertad de expresión. Así es. Y ahora, ante esta situación social que estamos viviendo de tanta violencia, digo, Nesa no deja de ser una, pero ahora ya no es como estaba estigmatizada, porque ahora ya la información es en todos lados. Esto se da en todo el país y en todos los municipios de nuestro estado. ¿Cómo podemos contribuir desde esta radio comunitaria a la reconstrucción del tejido social? Bueno, pues mira, nosotros la experiencia que tenemos es cómo nos juntamos diferentes grupos de interés para ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces, como hace rato te decía, desde mercados, escuelas, nosotros también hemos tenido un apoyo enorme cuando nos visitó la Secretaría de Gobernación, también para ver si realmente servíamos a la comunidad. Quienes estuvieron aquí apoyándonos fueron precisamente directivos de escuelas, desde nivel primaria hasta de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, por ejemplo, el Colegio de Bachilleres. ¿Por qué? Porque veían en la radio que sus alumnos también pudiesen estar en estos espacios. O sea, pues tú vas a tus horarios normales de escuela, pero puedes también en la tarde, pues, si ya sea un taller de pintura en el Centro Regional de Cultura, o también hacer producción radiofónica también aquí en el Centro Regional de Cultura con otros jóvenes, ¿no? Somos también ese espacio, por ejemplo, también ahorita con el Centro de Integración Juvenil, que se encarga también pues de apoyar a las y los jóvenes con problemas de algunas sustancias adictivas. La radio también ha servido como esa parte de terapia, una terapia ocupacional, y creo que muchos, ahora ya cuando lo veo a la distancia, pero creo que también fue para nosotros como jóvenes en aquellos entonces, por el mismo entorno, que no lo negamos, pero no era lo único que había en esa, ¿no? Entonces, porque además yo, que estudié en la Facultad de Ciencias Políticas, también era pues casi un fenómeno, ¿no? O sea, ¿cómo vienes? ¿Desde dónde? Desde ahí casi llegaste viva, tanto cuando llegas aquí a la escuela y cuando te vas a tu casa, porque sí, de verdad era esa la idea que tenía la gente de este municipio. Entonces, esta alternativa la hemos construido la gente, como tú dices, que llegó a hacer esta gran ciudad. O sea, que además hizo de la nada. O sea, nosotros sabemos, al menos hay fotos, también hicimos un audiovisual sobre Ciudad Neza, ahí vemos que no había prácticamente nada, ¿no? De regales, cuando en tiempos de secas decíamos, y con unos lodazales, y la gente ahí como construyendo sus casas. Bueno, ahora tú ya ves una gran ciudad de esa generación. Después nosotros llegamos a exigir un medio de comunicación que diera cuenta de esa otra gente, de toda la gente que ayudó a construir este gran municipio. De esta gran diversidad que tienen, ¿eh? Así es, sí. Sí, somos un collage de cultura, porque bueno, de todos lados, un Día de Muertos de Oaxaca, de Michoacán, de Veracruz, o sea, es la verdad muy, muy rico. Entonces, a través de estas organizaciones, bueno, te decía yo, las escuelas, las asociaciones civiles, los grupos de cultura, hemos logrado, y creo que vamos ahí avanzando, pero todavía nos falta muchísimo,
ir creciendo, ir también creando espacios, como tú dices, para la paz. O sea, nosotros ahorita con los que tenemos también mucha relación son con los espacios culturales independientes, que ellos desde sus colonias también ahí están impulsando actividades de cultura, trabajando ahí con los niños, ¿no? Y las niñas, claro, llevando principalmente lo que yo veo es música, ¿no? Teatro, las orquestas sinfónicas que se están creando, pero además llegan a las colonias, ¿no? Y ahí trabajamos. Nosotros como medio de comunicación podemos difundir eso, todo lo Ciudad Neza y bueno, el oriente del Estado de México, que tiene también unas características muy especiales, como lo fue Neza en su momento. Ahora el oriente también lo estigmatizan, como en su momento estaban estigmatizando solamente a Neza, ¿no? Porque tenemos unas una característica. La mayoría de estos municipios que están hacia el oriente, pues son de gente migrante, o sea, llegaron nuestros papás de otros lados y empezaron a construir esta gran zona que es el oriente del Estado de México. Así es. Bueno, pues nosotros llegamos afortunadamente a toda la zona oriente y ya estamos a punto de terminar, pero antes quiero agradecerle a todas las personas que nos están haciendo el favor de mandar sus mensajes. A Erika del Aro, saludos por el gran trabajo que hacen en las radios comunitarias, en particular en esa radio. Abraham Martínez Mora, excelente programa, enorme saludo a todos los de la programación. Tenemos a Juana Guerrero, al licenciado Rocío, le agradezco la amistad y le celebro tanto su esfuerzo y que una mujer tan honorable como usted sea la que encabece tan bonita estación. Erika Aro, aún tengo el manual de producción radiofónica. Saludos. Ella, productora de Iztapaluca, o sea, es que es bien bonito, Vero, que, bueno, ¿tú de dónde vienes? Diles. De Coacalco. De Coacalco, o sea, que seamos una radio de Ciudad Neza, de Ecatepec, de Coacalco, de Iztapaluca, los compañeros también de la Ciudad de México, de Xochimilco y de otras delegaciones de jóvenes Tláhuac, que estamos hacia el oriente, Tláhuac. Exacto. Bien, y bien, también tenemos a Roberto, un saludo a todos los que hacen posible la programación este sábado. Jimmy Trejo, Jessica Moreno, muchos saludos, larga vida a la radio, la inmediatez es una de sus características principales, gran trabajo a las radios comunitarias, Casa Cual, saludos Rocío y todo el equipo de Neza Radio. Te manda saludos también Diego Cruz, hermoso programa de hoy, me consta que la pasión de comunicar a través de la radio es infinita, abrazo radial a ambas. Abrazo radial. Muchas gracias. Bueno, pues a todos los que estuvieron el día de hoy conectados, les agradecemos mucho que hayan participado, la verdad nos da mucho gusto y además mucho gusto que Rocío el día de hoy nos haya dado la posibilidad de platicar en relación a este tema tan importante, de la gran trascendencia que ha tenido en esa, porque hay que reconocerlo, del gran labor que está haciendo y que también es importante que conozcan a nuestra gran directora. Ella casi siempre quiere estar tras bambalina, pero la verdad requerimos darla a conocer porque es una gran luchadora de los derechos humanos en este sentido de la defensa de la libertad de expresión y que es una gran labor que se está realizando y que obviamente es en conjunto con varios otros más compañeros, pero que fue un trabajo pues que fue duro, fue muy arduo en tantos años, digo ya casi va para 3 décadas, que no fue cualquier cosa y como comentó y esta pregunta tan acertada que hizo Jimmy hace rato, pues llegó el momento que quizás pudiste haber dicho, ay, muere, ya, vámonos. Sin embargo, aquí seguimos, aquí gracias a esta gran labor y esa resistencia, Rocío. Persistencia. Nos están dando otros 5 minutitos nos están acá hablando de producción y yo, sí, muchísimas gracias, porque creo que sí es muy importante, Vero, que podamos también hacer algunas especificaciones, ¿no? Si bien a mí me tocó encabezar y resistir, la verdad es que, como te decía, incluso hasta un amparo, porque nuestra concesión ahora, porque se iniciaron trámites como permiso, pero nuestra concesión nos amparamos primero contra la ley reglamentaria ya del 2014. ¿Qué les negaba esa ley, Rocío? Pues nada más salía negativo, o sea, no nos dan el permiso y así como, pero ¿por qué? Si ya estuve aquí, ya traje mis documentos, ya estás cumpliendo todo. Siempre alegaban la saturación del espectro,
radioeléctrico, ¿no? Y que estábamos cerca del aeropuerto. Pero fíjate que hay cosas muy extrañas, así como nunca en su momento cuando nosotros hicimos los trámites, no nos quisieron hacer un estudio técnico. Te hablo de las primeras 11 radios que se les da su concesión en 2004 y 2005. Nosotros estábamos ahí, o sea, estábamos activistas, habíamos protestado ya en el Museo de Culturas Populares, o sea, Nesa, no pudimos conseguir que ningún perito, extrañamente, lo comentábamos con Aleida Calleja, que ahora es directora del IMER, dice, es que no sé qué intereses haya, nadie quiere hacernos el estudio técnico para que pudiésemos haber ingresado nuestro expediente en aquel entonces, primero. Hubo un ingeniero que hizo los estudios técnicos de las demás radios y se negó rotundamente, ¿verdad?, a hacer el estudio técnico para en esa radio. Entonces, o sea, por más que rogamos y todo, y también a Leida, que estaba encabezando también el movimiento, no pudimos lograrlo. Entonces, así como que, otra vez nos quedamos fuera del aire. Ya definitivamente nosotros para 2005 ya no volvimos a transmitir en FM hasta que nos dieron ya la concesión ahora en 2017, que inauguramos hasta el 2018. O sea, cuando ves que pasaron ya 10, 14 años, dices, híjole, cuántas cosas hicimos en esos 10, en esos 14 años. Entonces, ha sido una lucha también, bueno, acompañada de, como te decía, de la MARC, de varias mujeres. Yo ahí también agradezco mucho a Lupita Blanco, de Radio Nandía, a Graciela Orozco, de Radio Erandi. Ellas también son mujeres que hicieron también sus trámites. Somos de las pocas mujeres que estábamos encabezando proyectos o siendo directoras de radio en nuestras comunidades, pero además de ellas en espacios de más violencia. O sea, nosotros sí sufrimos nosotros nunca nos cerraron la radio, por ejemplo. En estos casos que te estoy comentando, sí llegaron a cerrarles las radios. Nosotros afortunadamente no tuvimos procesos ni jurídicos, ni penales, ni administrativos, porque ya después te los iban cambiando, ¿no? Era administrativo primero, pero ya después eran penales para iniciártelos y pues que estuvieras detenido o que pues te iniciaran el procedimiento, ¿no? Entonces nosotros no tuvimos eso, afortunadamente, pero sí tuvimos unas autoridades que de manera discrecional negaron el permiso desde esta situación que te comento, o sea, tan extraña de que nunca nos quisieron hacer un estudio técnico, después de que, pues está saturado por el espectro radioeléctrico, después se los vuelvo a negar, siempre, porque me pidieron 300 watts y nada más te puedo dar 20, entonces ya ahora lo arreglo a 20, pero bueno, pero ya siempre ya no. Siempre había, la verdad fue muy desgastante estos ir y venir a estas dependencias que te digo que nos tocó pasar por 3 dependencias, porque así como te decían, sí, ya está bien, aquí están ya sus cartas, y aquí está, te hacían todo el análisis de tu expediente, y después a la siguiente vez, es que les faltó esto, o sea, siempre había un pretexto, un detalle. A mí me tocó, hubo una etapa de crisis fuerte en Amar México por cuestiones de recursos y yo aprendí a hacer incluso los expedientes también de los diferentes modelos casi y para ingresarlos de otros compañeros, ¿no? De otros estados, y yo veía cómo salían sus permisos y en esa radio pues seguían negándolo. Entonces, pues, pero mira, no lo platico, ahora debe de haber alguna explicación o intereses. Nezahualcóyotl es una ciudad muy importante, también económicamente hablando, ahora políticamente hablando. Digo económicamente hablando y políticamente hablando por los recursos que se dan para este municipio, y el que les interesara sobre todo que en específico en esa radio no estuviera al aire, ¿no? Bueno, podríamos especular muchas cosas, sí, pero también hay que reconocer, mi querida Rocío, que fue de las primeras, o si no que es la primera radio comunitaria inmersa en una zona conurbada, que además, digo, eso tenía unas implicaciones muy fuertes en ese sentido, política y económicamente hablando, porque abrir la posibilidad de expresión, la libertad de expresión, podría tener un trasfondo, ¿no? Que no era tan conveniente para ese momento histórico o social,
y que podría representar, pues creo yo, un peligro para pues en ese momento quienes estaban ostentando el poder. El estar inmersa en el municipio, en aquel entonces, el municipio más grande de Latinoamérica, después lo rebasó Ecatepec. Así es. Pero inicialmente en ese era el municipio más grande de Latinoamérica. Y es la primera radio comunitaria inmersa en una zona conurbada, en una zona tan poblada, en un municipio y en un estado, pues que implicaba cierta rigurosidad en el trabajo político, ¿no? También hay que decirlo. Sí, pues yo creo que ahí después vamos a ir sabiendo, aunque ya hay algunos, se dieron después otros permisos para tipo de radios de usos social comunitaria. Fíjate, después de que nos lo negaron tanto tiempo a nosotros, por ahí dieron otros 2 permisos. Entonces, dices, bueno, ¿qué pasó? Y sí, nosotros somos reconocidas precisamente como la primera radio comunitaria de Ciudad Neza por la forma en como nuestros orígenes, no fueron a partir de una cuestión política o económica, como hay algunas otras radios también que se disfrazan, que son comunitarias, pero que tienen otros fines, ¿no? Yo me siento, la verdad, muy orgullosa, muy contenta de que varios compañeros que, bueno, ahorita de los que leíste, que algunos ya no participan en la radio, pero otros que, pues ya, de otra manera, están, por ejemplo, Erika, que nos conocimos también desde los finales de los años 90 y que ahora pues es productora pues de un programa que pues tú sabes de qué calidad es el programa El Recreo, que está hecho principalmente pues estaba hecho por niños que después ya nos crecieron adolescentes y ahora ya son jóvenes, ¿no? Entonces, sí, tú escuchas en esa radio y la verdad es transportarte a diferentes épocas, una radio muy muy diversa, ¿no? Muy diversa y que la hace muy muy rica, ¿no? Musicalmente hablando, de contenidos también, y además de contenidos de una calidad que no se le pide a ninguna otra radio, ¿no? Nada más que la otra vez hablaba una persona de aquí de la Colonia El Sol y me dice, los oigo y de repente los escucho como Radio Educación, ¿no? Y decíamos, ay, pues qué padre, ¿no? Radio Educación también es toda una escuela. Y decíamos, sí, pero ¿cómo le vamos a hacer para que la gente nos escuche? Porque desafortunadamente estamos tan acostumbrados a ese modelo norteamericano comercial de muy consumista, de que solamente quiero escuchar música, ¿no? Y además, ¿qué música? Para que la gente nos escuche más. Porque sí nos escucha, afortunadamente tenemos pues un cierto sector de la población que nos sigue, ¿no? Que reconoce nuestra lucha, nuestro esfuerzo y sobre todo el que seamos un medio de comunicación que esté al servicio de la comunidad, ¿no? Que nos pueden hablar por teléfono, que nos encuentran en un lugar y siempre decimos dónde estamos y que bueno, ahorita solamente nos hace falta, Vero, pues volver a salir a la calle, porque creo que nosotros nos dimos a conocer también mucho de esto de boca en boca, de a ir hasta los mercados, ¿no? De ir a las escuelas a decirles, primero preguntarles si nos conocían, ¿no? Como en esa radio, no, pues sí, ya voy a hablar de ustedes, si nos escuchan. Y la propuesta de qué es lo que quieren la comunidad, y no hablando de la comunidad así en abstracto, no, hay gente de la comunidad. Yo siempre he planteado principalmente los artistas y creadores, sabemos que es difundir su trabajo, que también es de alta calidad, decir, bueno, en los mercados, porque además también hubo un movimiento aquí en esa respecto a los mercados, ¿no? La problemática de que pudiesen hasta desaparecer, ¿no? Por los grandes centros comerciales o la plaza comercial. Y no, también hicimos, pues, en ese reportaje que te comento, esta campaña de consumo local, que es muy, muy importante. O sea, los mercados forman parte también de la tradición, de la tradición de nuestro municipio. Y ojalá que yo creo que sí van a continuar. Hay por allá familia en el norte que dicen, ¿cómo extraño los mercados?
O sea, los mercados aquí donde vas y encuentras la lechuga, el jitomate, así todo, porque después te vas a otros lugares y no existen los mercados, existen solamente los centros comerciales y pues es otra forma diferente de convivir. Claro. Bueno, pues ya sí. Muchísimo que platicar. Sin embargo, pues ya tenemos que irnos. Hoy nos concedieron un poquito más de tiempo. Pero bueno, agradecerles que hayan estado. Mi querida Rocío, gracias por compartir estas experiencias para que la gente de Nesa y de sus alrededores nos escuche, que sepan la gran labor que estamos intentando realizar desde Nesa Radio 97.3 FM. Y el gran esfuerzo que hacemos cada día para poder mantenerla al aire. Así es. Que no fue sencillo. La otra parte teníamos que ver qué es lo que hemos vivido estos últimos 2 años de pandemia. Ajá. El gran esfuerzo que hemos hecho muchos en el equipo, nuestros operadores técnicos, que por cierto el día de hoy nos saludé. Muchísimas gracias por estar con nosotros y apoyarnos. Un gran equipo que tenemos aquí, muy comprometido y que ha sido los que han estado manteniendo al aire. Y todas las peripecias que hemos logrado. Sí, yo creo que eso es para otro programa. Y ese sería para otro programa. Pero bueno, el día de hoy, con este tema tan importante, la libertad de expresión, ahora que nos vemos tan golpeados al poder expresar, bueno, eso es un espacio que podemos tener para ustedes, a disposición de ustedes, y con el gran valor que tiene la voz de cada uno de los ciudadanos de Nesa y de los alrededores. Pues muchísimas gracias, Rocío, por habernos acompañado. Era importante que la gente escuchara esta labor que se hace para la defensa de la libertad de expresión, pero también como un elemento fundamental para la construcción y reconstrucción de la paz social y del tejido social de Nesa. Así es, Vero, y bueno, pues invitarlas a que nos sigan escuchen este programa también, que es uno de los programas también más gustados, más sustentados por lo que aporta a la comunidad. También sabemos, nosotros vivimos en el Oriente, también donde el movimiento fuerte feminista, de defensa de lo que es ahorita contra los feminicidios. Entonces, nosotros no nada más porque se venga el 8 de marzo, que es Día Internacional de la Mujer, nosotros trabajamos constantemente ese tipo de campañas, pero pues los invitamos a que estén al pendiente, pero porque también con ese compromiso de construir paz, estamos ahorita trabajando para que podamos seguir dando cobertura a estas manifestaciones importantes en el oriente del Estado de México, con el fin, sobre todo también, de que reflexionemos, sí, y que apoyemos para evitar todas estas cuestiones que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y hacia todo ser humano. Claro, como es un compromiso de esta radio, próximamente estaremos justamente haciéndoles llegar la información. Recuerden que nos pueden ver en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, donde estamos haciendo la promoción de nuestra barra programática, que estaremos abordando justamente durante una semana esta temática tan importante para que se visibilice la problemática de las mujeres y también las propuestas que tenemos las mujeres en relación a cómo podemos generar mejores espacios libres de violencia y que sobre todo evitemos estas tragedias de feminicidios. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero recordarles que el día de mañana tenemos retransmisiones. Revisen, por favor, a través de nuestras redes sociales la barra programática que les proponemos. Quiero agradecerle también el día de hoy a nuestras pequeñas, grandes colaboradoras, Estrella Guadalupe Salazar, en nuestra cápsula de Ciencia y Paz. Y bueno, antes de irnos también tendremos a Idis Patia Zárate Martínez con nuestra cápsula de Arte y Paz. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias por su compañía. Se despide su amiga Verónica Andrade Soto desde la Radio Comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl para el mundo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Esta es la sección Arte y Paz. Un poema de Benito Gallardo Martín, extraído del índice de poesía de Amnistía Internacional, titulado Yo amo las palabras. Yo amo la palabra, las palabras, concepto de palabras. Me defiendo y ofendo con sus dardos de vientos, aunque a veces me dejen cicatrices y llagas. No quiero más censura sobre ellas, no quiero que a la lengua le pongan mordazos, y de una vez por todas la dejen desnuda. Dejen en libertad a la palabra, a mi palabra, a tu palabra, a todas las palabras. A veces temo, al cantar mis sentimientos,
Que sus mensajes se los lleve el viento y por eso las dejo aquí grabadas. Pero hay algo peor todavía que el viento y que produce indignación y náuseas. Aunque se prohíbe y secuestra la palabra, aún se sigue atentando contra muchas palabras, manipulando, encarcelando, asesinando. Por respeto a los vivos y a los muertos, la lucha de los pueblos, la sangre derramada, la libertad y la dignidad humana. Tenemos la calumnia, pero no las palabras. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.